El petrolero estaba a 20 minutos de la línea de bloqueo cuando hizo su movimiento, sin advertencia, sin comunicación de radio, sin solicitud de permiso. El buque, llamado Rich Star, simplemente ajustó su rumbo, aumentó la velocidad y condujo directamente hacia el corredor de aplicación de la Marina Americana en el estrecho de Hormuz, como si el bloqueo no existiera. En el puente de un buque de guerra americano, cada pantalla se iluminó simultáneamente. Lo que ocurrió en los próximos minutos envió un mensaje que resonó desde Washington hasta Pekín hasta Teherán. No por lo que llevaba el petrolero, no por a dónde iba, sino por quién lo envió y por lo que ocurrió cuando la fuerza naval más poderosa jamás reunida en ese estrecho respondió de inmediato, decisivamente y sin vacilar. China acababa de probar el bloqueo y los Estados Unidos acababa de responder la prueba. Pero aquí está lo que nadie les está diciendo sobre ese momento. El petrolero dando la vuelta no fue la cosa más importante que ocurrió. Lo más importante fue lo que reveló sobre una confrontación que ha estado construyéndose durante años. Oculta bajo la superficie de los acuerdos comerciales, las declaraciones diplomáticas y los comunicados cuidadosamente redactados de Pekín. Por primera vez en décadas, la brecha entre lo que China dice que puede hacer y lo que China realmente puede hacer quedó expuesta en público en tiempo real en la vía navegable más observada del mundo. Y las implicaciones de esa exposición van mucho más allá de un solo petrolero dando un giro en U. Quédense conmigo porque lo que se está desarrollando en el estrecho de Hormuz ahora mismo no es solo una historia sobre Irán, es una historia sobre los límites reales del poder chino, y el mundo está a punto de descubrir exactamente dónde están esos límites. Para entender por qué un petrolero dando la vuelta importa tanto como lo hace, necesitan entender lo que se construyó entre Pekín y Teherán durante la última década y media, porque el bloqueo americano no solo detuvo las exportaciones de petróleo iraníes, cortó una relación estratégica que ambos países habían pasado años construyendo y de la que China había llegado a depender de maneras que iban mucho más allá del precio por barril. China es el mayor socio comercial de Irán y con mucho su cliente de petróleo más importante. La relación va más profundo que el comercio. Irán le dio a China acceso a la geografía del Medio Oriente a través de inversiones de infraestructura del cinturón y la ruta, más críticamente a través del puerto de Chabahar, que ofreció a Pekín un punto de tránsito que eludía completamente las rutas comerciales de influencia americana tradicional. A cambio, China le dio a Irán algo igualmente valioso: tecnología, infraestructura, cobertura diplomática en foros internacionales y quizás lo más importante, una flota fantasma de petroleros que movía crudo iraní a las refinerías chinas en desafío de las sanciones occidentales, manteniendo a la República Islámica económicamente funcional a través de años de campañas de presión máxima que de otro modo la habrían estrangulado. Los dos países habían construido un sistema, un conducto de petróleo, dinero y protección estratégica fluyendo entre ellos que operaba en gran medida fuera de los marcos que Washington controlaba. Irán necesitaba la demanda china para sobrevivir económicamente. China necesitaba el petróleo iraní para mantenerse barato y su huella en el Medio Oriente para permanecer geopolíticamente relevante. Y luego, el 13 de abril de 2026, la Marina de los Estados Unidos cerró todo el sistema en una sola mañana. La isla de Karg, el corazón de la infraestructura de exportación de petróleo de Irán, a través de la cual fluye aproximadamente el 90% del crudo iraní, bloqueada. Chabahar, la cuidadosamente cultivada puerta de entrada alternativa de China que eludía Hormuz, bloqueada. Bandar Abbas, el punto de entrada y salida para prácticamente todo lo que se mueve hacia y desde Irán por mar, bloqueado. Cada canal a través del cual Pekín había estado comprando petróleo iraní con descuento y sancionado fue sellado simultáneamente. La pata iraní del cinturón y la ruta quedó operacionalmente inútil de la noche a la mañana. Miles de millones de dólares en inversión de infraestructura china varados.
El escudo diplomático que Pekín había proporcionado a Teherán a través de la Organización de Cooperación de Shanghái quedó irrelevante porque el problema ya no se estaba resolviendo a través de la diplomacia. Se estaba resolviendo a través de 3 grupos de ataque de portaaviones y 15 buques de guerra respaldados por patrullas aéreas continuas y cobertura submarina que China no tenía manera de disputar en esa geografía. 190 millones de barriles de petróleo iraní cargados y listos, varados en el mar sin ningún lugar a donde ir. El puente estratégico construido durante años fue cortado en una sola mañana. Pero incluso eso no fue el momento que realmente reveló la profundidad del problema de China. Ese momento llegó cuando Pekín decidió probar si el bloqueo era real. El petrolero Rich Star se aproximó al corredor de aplicación e hizo su movimiento. Dentro de 20 minutos ejecutó un giro en U. Otros 2 petroleros, el Austria y al menos otro buque, repitieron la misma maniobra en rápida sucesión. 3 petroleros vinculados a China dieron la vuelta antes de alcanzar su destino sin un disparo disparado, sin una confrontación, sin un enfrentamiento, solo un giro y un mensaje recibido. El ministro de Defensa chino, el almirante Dong Chun, se acercó al podio y emitió palabras que estaban diseñadas para sonar como poder. Dijo que los barcos chinos habían pasado por Hormuz. Dijo que China tenía acuerdos con Irán. Dijo que los Estados Unidos no debería interferir en los asuntos chinos. Palabras fuertes, palabras de mando, palabras que fueron transmitidas a través de todos los medios estatales en China y circuladas a través de canales diplomáticos en todo el mundo. Y sin embargo, ni un solo barco fue protegido por esas palabras, ni un solo petrolero se movió a través del corredor que Dong Jun implicó que China tenía el derecho y la voluntad de defender. La brecha entre la declaración y la realidad fue visible para cada armada, cada servicio de inteligencia y cada gobierno que observaba desarrollarse esta crisis. Y esa brecha es precisamente donde vive ahora el cálculo más peligroso de todo este conflicto. El problema de China no es solo sobre la pérdida del petróleo iraní. Eso solo es manejable, al menos a corto plazo. China tiene aproximadamente 130 días de reservas estratégicas de petróleo. Puede reducir, puede encontrar proveedores alternativos a precios más altos. Puede absorber la interrupción inmediata de manera dolorosa pero funcional. El problema real es Hormuz en sí mismo, y los números explican exactamente por qué. China importa más de 10 millones de barriles de petróleo cada día, casi enteramente por mar. Aproximadamente el 40% de ese suministro transita el estrecho de Hormuz no solo desde Irán, sino desde Arabia Saudita, Irak, los EAU, Kuwait y Qatar. Súmenlo todo y aproximadamente la mitad del suministro de petróleo marítimo total de China depende de esa única vía navegable operando libremente. Mientras la Marina americana controle el estrecho, la seguridad energética de China está en un sentido muy directo e inmediato a merced de las decisiones americanas. Esa no es una realidad estratégica aceptable para un país que ha pasado 2 décadas proyectándose como una potencia global en ascenso, capaz de operar independientemente de los sistemas dominados por América. No es aceptable para una economía cuya base industrial, capacidad manufacturera y estabilidad política dependen todas de insumos energéticos asequibles y confiables. Y no es aceptable para un partido comunista cuya legitimidad doméstica descansa en entregar un crecimiento económico continuo a 1.400 millones de personas que les han dicho que su país se está convirtiendo en una superpotencia. Por eso el giro en U del Rich Star tiene un peso mucho más allá del petróleo que transportaba. Fue el momento en que la afirmación de China de estatus de competidor par con los Estados Unidos fue probada en el mundo real en aguas abiertas y resultó insuficiente. Entonces, ¿qué hace Pekín ahora?
Aquí es donde la crisis entra en su fase más peligrosa porque China tiene opciones y ninguna de ellas es buena. La primera opción es la confrontación militar directa. ¿Puede China enviar buques de guerra a Hormuz para romper el bloqueo por la fuerza? En teoría sí. China tiene una base militar en el extranjero en Djibouti, en la costa del África Oriental. La Marina del Ejército Popular de Liberación se ha expandido dramáticamente durante la última década. Su red de puertos, que se extiende desde el Cuerno de África a través del Océano Índico hasta el Golfo Pérsico, proporciona infraestructura que podría apoyar operaciones navales, pero Hormuz es un entorno estratégico completamente diferente a cualquier cosa en la que China haya probado su ejército. Contra la fuerza actualmente reunida allí, tres grupos de ataque de portaaviones anclados por el USS Abraham Lincoln, el USS Gerald R. Ford y el USS George H. W. Bush, acompañados por más de 15 buques de guerra F-35C y FA-18, volando patrullas de combate aéreo constantes, aeronaves de patrulla marítima P-8 Poseidon barriendo cada centímetro de la superficie, submarinos operando abajo y más de 50.000 militares americanos en el teatro, la Marina china está en una seria desventaja. Un buque de guerra chino forzando la línea de bloqueo significa una confrontación militar directa entre dos potencias nucleares en el mar. La última vez que el mundo experimentó algo remotamente parecido a esta dinámica fue en 1962, cuando los barcos de carga soviéticos se aproximaron a una línea de bloqueo naval americana alrededor de Cuba. Esa crisis es recordada como la vez más cerca que el mundo ha estado de una guerra nuclear. Los analistas militares que observan esta crisis están usando esa comparación deliberadamente. China no está en posición de arriesgarse a esa confrontación, no con las tensiones en torno a Taiwán ya elevadas, no con su economía ya absorbiendo daños serios por los aranceles americanos, no en un teatro donde la superioridad militar americana es abrumadora e inequívoca. La segunda opción es lo que China ha dominado en el mar del sur de China: tácticas de zona gris, buques de la Guardia Costera en lugar de buques de guerra, botes de milicia pesquera en lugar de activos militares, creando presencia sin desencadenar el umbral para la confrontación militar abierta. Pekín podría intentar enviar petroleros comerciales con escolta de la Guardia Costera, estableciendo un convoy no militar, pero con efecto disuasor a través del estrecho. Pero esta táctica funciona cuando se enfrenta a la Guardia Costera filipina o a los botes de patrulla vietnamitas. No funciona cuando se enfrentan a tres grupos de ataque de portaaviones americanos. Si China envía un convoy de zona gris y los Estados Unidos lo detiene, el farol de Pekín es descubierto frente al mundo entero. Toda la narrativa del orden mundial multipolar que China ha estado construyendo durante una década colapsa en un solo incidente. La tercera opción es la arena que China conoce mejor: la presión diplomática y económica. Pekín tiene un veto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Puede bloquear cualquier resolución que legitima el bloqueo. Puede construir oposición internacional apoyando la posición de Irán sobre los derechos de paso condicional. Puede escalar la guerra comercial, vender sus tenencias del Tesoro americano, instrumentalizar las cadenas de suministro en los sectores donde el dominio del mercado de China le da apalancamiento genuino. Pero ninguna de estas herramientas abre el estrecho. Las maniobras diplomáticas operan en cronogramas medidos en meses y años. Las refinerías chinas operan en cronogramas medidos en días y semanas. El veto en la ONU no pone petróleo en un petrolero. Y las herramientas de represalia económica de China, aunque reales y significativas, funcionan en ambas direcciones. Escalar la guerra comercial daña la economía china exactamente en el momento en que ya está absorbiendo el shock energético del bloqueo. La cuarta opción es lo que Pekín está realmente haciendo ahora mismo: esperar, calcular, absorber daños mientras intenta hacer que otros absorban más.
China ya ha detenido las exportaciones de gasolina y diésel, apretando a Japón y Corea del Sur y debilitando a los rivales regionales que dependen de las reexportaciones de combustible chino. Ha comenzado a comprar GNL americano, reabriendo importaciones que había suspendido durante la guerra comercial, intentando crear apalancamiento diplomático a través del compromiso económico. Incluso, mientras la confrontación militar se intensifica, se está posicionando como el proveedor indispensable de combustible para las naciones del sudeste asiático que buscan desesperadamente alternativas, expandiendo la influencia regional, incluso mientras su propia situación energética se deteriora. China está sufriendo, pero está tratando de asegurarse de que sus rivales sufran más, y ha calculado, al menos por ahora, que la paciencia es más segura que la escalada. La quinta opción es la que requiere más tiempo, pero puede resultar la más consecuente a largo plazo: construir alternativas a Hormuz por completo. China ha estado invirtiendo durante años en infraestructura que eluda el estrecho, más notablemente el corredor económico China-Pakistán, que corre a través del puerto de Gwadar de Pakistán, que teóricamente podría mover el petróleo del Golfo hacia China por tierra sin pasar por Hormuz en absoluto. La crisis ha demostrado, más allá de cualquier duda, el valor estratégico de esas inversiones, pero esos corredores todavía no pueden igualar la capacidad de Hormuz. Son una solución a largo plazo para una emergencia a corto plazo. No ayudan a las refinerías chinas que necesitan petróleo ahora. Cada opción conlleva un enorme precio. Pekín está calculando, pero no está tomando riesgos. Y esa brecha entre las palabras y la acción es la revelación estratégica más importante de toda esta crisis. En el lado americano, la fuerza reunida en Hormuz representa uno de los despliegues navales más significativos de la historia moderna y está creciendo. El grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln ya está operando a plena preparación de combate en la región. El grupo del USS Gerald R. Ford está posicionado en el Mediterráneo dentro del rango de respuesta rápida, y un tercer grupo de portaaviones, el USS George H. W. Bush, se está aproximando al teatro. Cuando llegue, los Estados Unidos tendrá 3 grupos completos de ataque de portaaviones desplegados simultáneamente en un solo teatro operacional. Más de 50.000 militares, docenas de los buques de combate de superficie más avanzados jamás construidos. Supremacía aérea continua mantenida alrededor del reloj. Cobertura submarina bajo la superficie. No hay ninguna fuerza naval comparable en ningún lugar cerca del estrecho de Hormuz. No hay ninguna fuerza que China podría desplegar a la región que la iguale. No hay ninguna combinación de botes rápidos iraníes, misiles costeros y drones proxy que cree una amenaza convencional creíble contra esta concentración de poder americano. Pero el poder americano en Hormuz no carece de sus propios límites, y entender esos límites es esencial para entender cómo se resuelve esta crisis. Mantener 3 grupos de ataque de portaaviones desplegados indefinidamente en un solo teatro es logísticamente agotador. Los portaaviones requieren ciclos de mantenimiento constante. Los horarios de rotación de personal limitan las operaciones sostenidas. El reabastecimiento de municiones y la logística de combustible para una fuerza de este tamaño son operaciones continuas sustanciales en sí mismas. Y críticamente, cada activo concentrado en Hormuz es un activo que no puede estar simultáneamente presente en el estrecho de Taiwán, el mar del sur de China o el mar Báltico, donde otros posibles puntos críticos están observando esta crisis con intenso interés. El apoyo aliado para el bloqueo también ha sido mucho más limitado de lo que Washington proyectó. Los EEAU y Bahrein han anunciado su apoyo. El Reino Unido declaró explícitamente que no se uniría a la operación de bloqueo, centrándose en cambio en el barrido de minas y la garantía de navegación humanitaria. Alemania y Australia rechazaron la participación. Francia está llevando a cabo su propia misión de navegación independiente con el Reino Unido, explícitamente separada del bloqueo americano.
Los Estados Unidos está llevando a cabo la operación naval más consecuente del siglo XXI prácticamente solo. Y el propio bloqueo, aunque operacionalmente efectivo, no es hermético. Los datos de seguimiento de barcos confirman que al menos 7 buques vinculados a Irán han transitado el estrecho desde que comenzó la aplicación. 3 de ellos estaban bajo sanciones americanas activas. Los Estados Unidos parece estar tomando decisiones calculadas sobre qué buques interceptar y cuáles dejar pasar. Una selectividad que revela tanto los límites prácticos de aplicar un bloqueo a través de uno de los corredores marítimos más concurridos del mundo, como los cálculos políticos que corren bajo cada decisión de aplicación. El Rich Star dio la vuelta en su primera aproximación, pero transitó en su segundo intento. El bloqueo es real. El bloqueo está funcionando, pero el bloqueo no es absoluto. Y esa brecha entre la política oficial y la realidad operacional es donde China está probando, sondando y empujando cada día. La posición de Irán en todo esto ha sufrido una transformación tan completa que habría sido inimaginable hace 2 meses. Durante décadas, la doctrina militar iraní descansó sobre un solo pilar estratégico. La capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz hacía a Irán intocable. La amenaza de ese cierre disuadía la acción militar. El cierre real le daba a Teherán apalancamiento sobre cada economía del planeta. Hormuz era el arma de Irán, su disuasor, su póliza de seguro contra el abrumador poder militar convencional dispuesto contra él. Desde que comenzó la Operación Furia Épica, ese apalancamiento ha sido despojado sistemáticamente. Las defensas aéreas de Irán colapsaron dentro de las primeras semanas de la campaña. Más de 100 aeronaves de la coalición entraron al espacio aéreo iraní, atacaron el centro de Teherán y regresaron sin pérdidas. Las instalaciones subterráneas descritas como impenetrables fueron penetradas por bombarderos B-2 que llevaban municiones perforadoras de búnkeres. La base naval de Bushehr fue arrasada. La cadena de mando del CGRI fue destrozada. Jefes de inteligencia y comandantes de operaciones fueron asesinados. El centro logístico de Imam Ali fue atacado. Las cadenas de suministro a Hezbollah y los hutíes fueron interrumpidas. Irán cerró Hormuz, hizo que los precios del petróleo se dispararan por encima de los $150, desencadenó crisis de combustible en toda Europa, creó un dolor económico genuino en toda Asia, paralizó el transporte marítimo global y demostró que su disuasor último era real. Y luego América respondió, no reabriendo el estrecho y restaurando el statu quo anterior, sino tomando el estrecho de Irán por completo, limpiando las minas sistemáticamente, estableciendo un corredor seguro, abriéndolo al comercio mundial y simultáneamente bloqueando cada puerto iraní detrás de un bloqueo que detiene la salida del petróleo mientras deja fluir libremente todo lo demás. El estrecho está abierto para todos, excepto para Irán. Irán quería castigar al mundo cerrando Hormuz. La respuesta de América fue elegante y devastadora. Lo estamos abriendo, pero ustedes se quedan bloqueados adentro. El arma propia de Irán vuelta en su contra. La lógica propia de Irán revertida y usada con fuerza superior contra el país que inventó la táctica. ¿Qué opciones le quedan a Teherán? Teóricamente, varias. En la práctica, casi ninguna. Colocar nuevas minas requiere botes pequeños operando en aguas ahora bajo vigilancia americana constante y patrullas aéreas. Intentar un escape naval convencional desde los puertos iraníes es imposible con la base naval de Bushehr destruida y la flota de botes rápidos degradada. Atacar la infraestructura energética de los estados del Golfo empujaría permanentemente a Arabia Saudita y los EEAU hacia una alineación total contra Teherán y profundizaría el aislamiento regional hasta un grado que el régimen no puede sobrevivir económicamente. Activar las fuerzas proxy a través de Hezbollah en el Líbano y los hutíes en Yemen simultáneamente expandiría el conflicto de maneras que le dan a los Estados Unidos justificación para respuestas militares que van mucho más allá de todo lo ya ejecutado.
Cada opción empeora la posición de Irán. Cada día que el bloqueo se mantiene, la presión económica se acumula irreversiblemente. El reloj del almacenamiento de petróleo está corriendo. La pérdida mensual de ingresos de 13.000 millones de dólares se acumula. El cronograma de cierre de pozos se aproxima. La crisis económica doméstica que ya ha llevado a los iraníes a las calles en números que casi derrocaron al régimen está a punto de empeorar catastróficamente, y así llegamos a la pregunta que cada gobierno, cada ejército, cada piso de negociación y cada mercado de energía del mundo está haciendo simultáneamente. ¿Cómo termina esto? Tres futuros posibles están ahora en juego, y el que se materialice será determinado por decisiones que se están tomando ahora mismo en Pekín, Teherán y Washington. Futuro 1. La diplomacia. Irán regresa a la mesa de negociaciones con una contrapropuesta construida sobre el marco presentado en Islamabad. La cuestión nuclear es abordada en un lenguaje que le permite al régimen afirmar algo mientras concede la demanda central. La presión silenciosa de China sobre Teherán, presión que Pekín no puede reconocer públicamente pero que se intensifica día a día a medida que su propia seguridad energética se deteriora, inclina el cálculo hacia un acuerdo. El bloqueo se levanta. Se firma un marco. El estrecho vuelve a la operación normal bajo supervisión internacional. Este es el futuro para el que Washington está diseñando. Toda la arquitectura de la presión máxima, el bloqueo, el apretón mensual de 13.000 millones, la cuenta regresiva de almacenamiento de 2 semanas, está diseñada para hacer que este futuro sea la única elección racional para Teherán. Futuro 2. La escalada. Irán activa a los hutíes, el Bab el-Mandeb, la segunda vía navegable estratégicamente más importante de la tierra, es interrumpida simultáneamente. Un convoy chino prueba el bloqueo con escolta casi militar y crea una confrontación que ni Pekín ni Washington controla completamente. El alto el fuego colapsa. Las operaciones militares se reanudan bajo un bloqueo aún más apretado. Los precios del petróleo superan niveles que desencadenan una recesión global genuina. El conflicto se expande más allá de los límites que cualquier parte pretendía originalmente. Este es el futuro que nadie quiere, pero es el futuro que se vuelve más probable con cada día que se estrecha la ventana diplomática. Futuro 3. El enfrentamiento prolongado. El bloqueo se mantiene pero no fuerza a Irán a la mesa lo suficientemente rápido. La sostenibilidad logística americana queda en cuestión. El apoyo aliado no se materializa. China continúa sondeando el bloqueo con petroleros sancionados, algunos pasando, manteniendo un goteo de petróleo iraní que extiende ligeramente la pista de Teherán. La crisis avanza sin resolución, infligiendo un dolor económico creciente a cada parte involucrada, reestructurando los mercados energéticos globales alrededor de alternativas a Hormuz que toman años en construirse y dejando una región permanentemente marcada por una confrontación de la que nadie pudo encontrar la salida. La crisis de los misiles cubanos de 1962 duró 13 días. Terminó porque un lado parpadeó. Porque alguien en Moscú miró la línea de bloqueo americana, miró la realidad militar de lo que yacía más allá y hizo el cálculo de que el costo de pasar superaba lo que posiblemente pudiera ganarse. En 2026, la misma ecuación fundamental se está desarrollando en un estrecho diferente con actores diferentes y armas diferentes, pero la lógica central es idéntica. El poder militar está trazando una línea. Los canales diplomáticos son el único camino hacia una resolución que no termine catastróficamente. Los petroleros de China dieron la vuelta. El ministro de Defensa de China emitió palabras fuertes que no pudieron proteger un solo barco. Pekín calcula pero no toma riesgos. Y ese cálculo, esa elección deliberada de mantenerse lejos de la línea, puede ser la única variable más importante para determinar si esta crisis encuentra una salida o se convierte en algo que el mundo no puede contener. La distancia entre las palabras y la acción define el equilibrio de poder real en el siglo XXI.
Y en el estrecho de Hormuz, esa distancia se está midiendo en tiempo real. Un petrolero a la vez, una decisión de aplicación a la vez, un día a la vez, mientras el reloj de almacenamiento de petróleo cuenta regresivamente hacia un momento que cambia todo. Hormuz ya no es el arma de Irán, Hormuz es ahora la jaula de Irán y el mundo contiene la respiración para ver quién parpadea primero.